estábamos viendo lo que es la respuesta en frecuencia. Con Sí. Sebastián llegamos entonces a lo siguiente. Sí, por ahí está. La función de transferencia f de s la podríamos escribir como un sistema que tiene un numerador en función de la frecuencia sobre un denominador en función de la frecuencia también. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Sí. Ahora, cuando la excitación es de tipo senoidal, podemos reemplazar esa S por J omega. Si reemplazamos S por J omega, entonces vamos a tener una función de transferencia que la podemos separar en dos partes. Una parte que es real, puramente real, digamos que la parte real en función de omega, y la parte que es compleja, o sea J y otra función aquí en términos de omega. O sea, multiplicado por J porque es compleja, ¿cierto? A la parte real se le llama la parte activa. Y a la parte compleja se le llama la parte, lo acabaron de ver, reactiva. Entonces, simplemente esa función de transferencia la llevamos, reemplazamos S por J omega y la separamos en una parte real y una parte compleja, ¿cierto? Sí. Esta es la parte real y esta es la parte compleja. Aquí está la J que indica pues que esto es complejo. Si lo llevamos a... Usted sabe que todo número complejo se puede escribir en términos de magnitud y ángulo y fase. O sea, la forma de fase del número complejo. Si lo llevamos entonces, eso lo llaman la forma polar. En forma polar nosotros podríamos escribir f de j omega como una parte que es la magnitud y la parte que es la fase, que es aquí e j. La fase la escribimos con este ángulo θ. Y nosotros sabemos que esta magnitud no es más que la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, es decir, la parte real al cuadrado, más la parte compleja, la que escribimos ya como x de omega, al cuadrado. Esa sería la magnitud. Y la fase de este número complejo, es decir, aquí este ángulo en función de omega, es igual a tangente inversa de esta parte compleja sobre la parte real. Eso es simplemente cuando escribimos cualquier número complejo, lo escribimos en la forma polar, es decir, en términos de magnitud y fase. Sí. Listo, entonces voy a resaltar aquí estas dos ecuacioncitas. Porque a partir de estas dos ecuacioncitas entonces vamos a trabajar lo que son los diagramas de Bode, que ya vamos a ver qué es eso. Antes de ver qué es un diagrama de Bode, les voy a hablar de esa magnitud que tenemos acá, f de j omega. Esa magnitud la podemos expresar en decibelios. ¿Ustedes saben qué son los decibelios? Una Una unidad de potencia dependiendo de las logaritmos. Ahí. Algo. Listo, entonces vamos a aclarar ese concepto. Si la expresamos en decibelios sería 20 logaritmo de esa magnitud. Eso serían decibelios. Pero entonces, ¿qué es un decibelio? Un decibelio ¿Pero es el logaritmo natural o...? no, este es logaritmo en base 10.
Un decibelio no es más que una medida que se utiliza mucho en lo que es como en la acústica y en las telecomunicaciones. Y se utiliza para expresar la relación entre dos magnitudes. A nosotros en esta parte de los circuitos eléctricos, esas magnitudes o esa relación va a ser relación de frecuencia. Entonces es una frecuencia que se varía sobre una frecuencia que vamos a tomar de referencia. Y esta frecuencia que vamos a tomar de referencia es lo que es la frecuencia natural de nuestro sistema circuital. Este decibelios generalmente se hace en base logarítmica, pues, debido a la definición. Entonces se trabaja en una escala logarítmica. Y es una medida de relación nada más. Expresa una frecuencia sobre otra, que es la que se toma como referencia. Hay que tener en cuenta que se dice decibelio porque es la décima parte de un velio. Ah, qué caja, un velio. Es un décimo de un velio. Esta unidad velio recibe ese nombre chistoso en honor a un señor Graham Bell, muy importante para las telecomunicaciones. Ustedes en algún momento en la historia de las telecomunicaciones tendrán que estudiar a este señor, en la parte de la telefonía, muy importante. Y él fue el que se inventó esta razoncita, bueno, se la inventó, no, pues utilizó esta razoncita, y entonces se utiliza la unidad velio. Pero como un velio es muy grande, nosotros usamos un décimo de esa unidad. Entonces eso se llama un décimo de velio o un decibelio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en acústica, cuando le dicen a uno que eso tiene 10 decibelios de potencia, importante, ya sabemos de dónde salen esos 10 decibelios. Y no es más que una medida, una razón. Es un velio. Ahora, hemos dicho lo siguiente, un velio son 10 decibelios. Listo, uno dice, 10 decibelios, eso no parece mucho. Pero eso, si hablamos de 10 decibelios, hablamos de que se aumenta 10 veces la magnitud. O sea, si esto es una frecuencia sobre una frecuencia de referencia, esto equivale a 10 veces, o sea que esta razón nos da 10 veces más cuando decimos 10 decibelios. O sea, se aumentó en 10 veces esta razón. Podríamos decir que 10 veces sobre la magnitud de referencia. Hasta ahí, pues eso no parece mucho. Pero tenga en cuenta que esto es en potencias de 10. Entonces, si decimos, vamos a hablar de 2 velios. ¿Qué son 2 velios? No, pues simplemente son 20 decibelios. Listo, 20 decibelios. Eso no parece mucho. Tenga en cuenta que cuando hablamos de 20 decibelios, ya estamos diciendo que esta razón aumentó 100 veces. O sea que esta frecuencia sobre esta otra se aumentó 100 veces, porque esto es en potencias de 10. Entonces 2 velios ya vemos que es 100 veces esa razón. Y si hablamos en términos de potencia, por ejemplo, si teníamos una potencia de 10 vatios, ya estamos hablando de 100 vatios, por decir algo. Si estamos hablando de sonido, de potencia de audio, 100 vatios en audio, ya eso es mucho. Ya estamos escuchando demasiado fuerte. Simplemente aumentamos un velio. Y entonces, si aumentamos otro, ¿qué son 3 velios? Pues son 30 decibelios. 30 decibelios, eso suena como muy poquito. Como estamos hablando de potencias de 10, entonces eso equivaldría a ¿cuánto? 1000. A que esta razón ya estamos hablando de 1000 veces la razón inicial. Entonces si aquí estamos escuchando un volumen, digamos que en términos de potencia acústica, aquí estamos escuchando con simplemente 30 decibelios más, estamos escuchando 1000 veces ese volumen. Es mucho, ¿cierto? Entonces tenga en cuenta que esta razón de los decibelios aumenta en escalas o el factor, cada decibelio aumenta en potencias de 10. Entonces cada 10 decibelios tenemos es 10 ala, una potencia. Entonces, para que tengamos en cuenta que cuando hablamos de decibelios, en términos de magnitud, es un factor que varía demasiado. Entonces, como a manera como así de dato curioso, si yo tengo las siguientes cantidades, y en decibelios, entonces cuando hablamos de milis, o sea 10 a la menos 3, ahí estamos hablando de
60 decibelios. Recuerde que eso es en factor de magnitud, o sea, 60 decibelios. Ahorita les voy a mostrar que eso tiene una escala donde 60 decibelios hacia arriba o 60 decibelios hacia abajo. Cuando hablamos de 10 a la menos 2, estamos hablando de 40. Cuando hablamos de 10, hablamos entonces de 20 decibelios. Si hablamos de 1, o sea, 10 a la 0, ahí hablamos de 0 decibelios. Cuando hablamos de 10 a la 1, volvemos a hablar de 20 decibelios. Cuando hablamos de 100, o sea, de 10 a la 2, hablamos de 40 decibelios. Cuando hablamos de 10 a la 3, estamos hablando de 60 decibelios. Y uno curioso, lo necesitamos porque ahorita vamos a ver que este se utiliza mucho. La cantidad raíz de 2 equivale a 3 decibelios. Eso simplemente como dato curioso porque vamos a aprender cómo sacar esos decibelios. Entonces, ya sabiendo que es un decibelio y sabiendo que una función de transferencia la podemos expresar en forma polar en términos de una magnitud y una fase, magnitud y fase, entonces vamos a hablar de lo que es el diagrama de Bode. Diagrama de Bode. Bueno, recibe ese nombre por otro señor importante de apellido Bode. Yo me acuerdo. Pero este diagrama de Bode, o el diagrama de Bode de cualquier función circuital, no es más que una gráfica. En esa gráfica se expresa la relación de magnitud en decibelios versus el logaritmo de la frecuencia. Y este logaritmo es en base 10. Y el otro diagrama de Bode es otra gráfica que expresa la relación de la fase, o que hace la relación de la fase con el logaritmo de la frecuencia. Eso es frecuencia angular. Entonces tenemos dos diagramas de Bode: el diagrama de Bode de magnitud y el diagrama de Bode de fase. Ahora, lo importante es cómo vamos a hacer para graficar esos diagramas de Bode. Digamos que esto es simplemente lo siguiente. Tenemos dos ejes, ¿cierto? Y un marcador que no escribe también. Tenemos aquí dos ejes. Entonces, en el eje horizontal vamos a hacer frecuencias, pero estas frecuencias están en escala logarítmica en base 10. Quiere decir que cada escala aumenta cuántas veces el logaritmo. Aumenta cuántas veces la frecuencia. Sapeado, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que el origen es la frecuencia, digamos que la frecuencia 0, pues por decir algo, la frecuencia natural del sistema circuital. Entonces esta otra va a ser 10 veces la frecuencia, y esta es otras 10 veces la frecuencia, y esta es otras 10 veces la frecuencia. El otro marcador no sirve, ese medio. Espero, yo miro si hay más aquí. Bueno, aquí sí hay más. Y aquí entonces, ¿qué sería? Un décimo aquí sobre 100, y aquí sobre 1000.
Esos serían los ejes acá, porque estamos hablando que en el eje horizontal la frecuencia en escala logarítmica, en base 10. Entonces cada unidad nos va a aumentar una potencia de 10. Y el eje vertical, entonces, vamos a hablar de una magnitud. Eso va a ser una magnitud, pero en decibelios. Supongamos 20, 40, 60, o de 10 en 10, dependiendo pues la gráfica, lo que nos exija tener. Menos 20, menos 40, menos 60 decibelios. Esto sería la gráfica que hacemos para un diagrama de Bode de magnitud. Ahora, para la gráfica en frecuencia, es la misma cosa. Vamos a tener un eje horizontal que va a ser un eje de frecuencias, donde entonces aquí el origen, digamos que la frecuencia natural. Y la siguiente unidad, entonces, ¿qué va a ser? 10 veces esa frecuencia. La siguiente unidad, unas 100 veces esa frecuencia. La siguiente va a ser 1000 veces la frecuencia, y así sucesivamente. Y a este lado entonces va a ser la frecuencia sobre 10, la frecuencia sobre 100, la frecuencia sobre 1000, y así sucesivamente. Y en el eje vertical, en este caso, vamos a tener ángulos. Esos ángulos se pueden manejar en radianes, pero les recomiendo que lo manejemos en grados. Entonces, no sé, por aquí 90 grados, por aquí menos 90 grados. Digamos que este sea 45, que este sea menos 45. Entonces, el eje horizontal no es más que frecuencia en escala logarítmica. Y el eje vertical va a ser, ya sea magnitud en decibelios o ya sea grados en grados centígrados. Si no en radianes, sino triangulares. Eso, trabajo. Entonces esto es lo que llamamos el diagrama de fase. Ahora, hay estrategias que nos dicen, dependiendo la forma que tenga la función de transferencia, cómo va a ser el diagrama de Bode. Ese diagrama de Bode, entonces, tiene una utilidad muy importante. Y es como estamos haciendo estudio en frecuencia de los circuitos, nos interesa saber qué pasa cuando se cambia la frecuencia de una señal. ¿Cómo así? Supóngase que aquí tenemos un sistema circuital y aquí está entrando una señal seno, por decir algo. Entonces la respuesta en frecuencia del circuito puede hacer varias cosas. Supongamos que lo que está en negro es la entrada y esta sea la entrada, una señal senoidal. Entonces estamos hablando de magnitud y fase. Haciendo el estudio de magnitud y fase podemos ver que, por ejemplo, digamos que a esta frecuencia, digamos que el circuito lo que hace es aumentar la amplitud. Entonces la salida del circuito va a ser lo que está en rojo. El mismo circuito, pero con amplitud mayor o menor, ¿cierto? Y lo que está aquí en línea punteada puede, o esta otra gráfica, dependiendo del análisis de frecuencia, si la entrada es una señal senoidal y hacemos un estudio en frecuencia de fase, podemos ver, por ejemplo, que la salida es la misma amplitud, pero la señal desfasada. Por decir alguna señal retrasada, es una señal aquí corridita, como la que estoy mostrando ahí en línea punteada. Y esto es una señal desfasada, o aquí esta diferencia que hay acá lo que se llama la fase. Ahora, cuando hagamos el estudio a diferentes frecuencias, podemos ver que este mismo circuito, si se aumenta la frecuencia, es decir, se pone aquí más rapidito, a una frecuencia mayor, supongamos este circuito, misma amplitud pues, supuestamente, pero a una mayor frecuencia. Podemos ver, por ejemplo, que puede que a una mayor frecuencia la amplitud, en vez de aumentarse, se disminuya, entonces la amplitud sea así chiquitica. O lo otro que puede pasar, se puede desfasar más con la misma amplitud. Entonces nosotros hacemos el estudio de fase y de amplitud porque los circuitos se comportan diferente de acuerdo a la frecuencia a la que se trabaja el circuito. Vamos a aprender en este curso entonces, por ejemplo, a hacer filtros. Filtros de audio, que uno llega y pone el equipo, subirle los bajos o subirle los brillos al equipo, ¿cierto?
¿Qué pasa? Los bajos hablamos de frecuencias bajas. Uno lo que hace es que le pone más amplitud a las bajas frecuencias y entonces los bajos van a sonar más duro. O cuando uno dice, ponerle más brillo ahí al equipo, entonces uno llega y lo que hace es que le sube las altas frecuencias, le sube la amplitud, entonces uno empieza a escuchar que los agudos suenan más duro que los bajos. Y eso es eso, los circuitos se comportan diferente de acuerdo a la frecuencia a la que se estén trabajando. A partir del diagrama de Bode podemos hacer ese estudio de cómo se va a comportar un circuito a diferentes frecuencias. Y esa es la utilidad que tienen los diagramas de Bode. Tanto como se va a comportar en términos de amplitud y en términos de fase. Porque a diferentes frecuencias nos desfasa la señal. Entonces, ya vienen las estrategias que se tienen para hacer estos diagramas de Bode. Hablamos del diagrama de Bode. Para una función constante, ¿qué es eso? Que se tiene aquí una entrada, un sistema, y la función de transferencia de este sistema es simplemente una constante cualquiera. Entonces la salida de este sistema va a ser igual a cada vez esa entrada, pues, ¿cierto? Eso es un sistema constante. Podríamos decir que, bueno, aquí ya lo puse, la función de transferencia entonces es simplemente una constante. Tenga en cuenta que en esta función de transferencia, si k es mayor que 0, la salida es la misma aumentada, pues, o disminuida, pues, cierto, si es mayor que 0 y menor que 1, o si es mayor que 0, lo importante es que si es mayor que 0, es no inversor. Recuerden que si este k es menor que 0, la señal de salida va a ser menos, yo no sé cuántas veces la entrada, va a ser inversor. Pero no deja de ser una función de transferencia constante. Si yo expreso esta función de transferencia en términos de j omega, es decir, reemplazamos S por J omega. Como aquí es una constante que no depende de S, pues nos va a dar la misma constante. Y en términos de magnitud de fase, entonces ya sabemos que la magnitud de esta función es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte compleja al cuadrado, aquí que es 0, ¿cierto? Eso nos da simplemente entonces que la magnitud en este caso es la misma constante y que la fase, que ya sabemos que la fase es igual a la tangente inversa de la parte real sobre la parte imaginaria, en este caso nos va a dar 0, que es la tangente inversa de 0, pues. Sí, parte imaginaria sobre parte real. La tangente inversa de 0 sobre k, eso nos da la tangente inversa de 0. Y la tangente inversa de 0 lo pueden hacer, nos debe dar 0. ¿Cómo es tangente inversa? ¿Sería sobre qué? ¿Sería la imaginaria sobre la real? Tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real, sí. Sería 0 sobre k. O sea, la tangente inversa de 0. ¿Cuánto es la tangente inversa de 0? 0. Sí. Sí, más o menos. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno. Entonces, si hacemos el análisis de esta función de transferencia en forma polar, encontramos que la magnitud es simplemente k y la fase es 0. Ah, bueno, ya teniendo eso claro, entonces vamos a hacer el diagrama de Bode. El diagrama de Bode nos exige entonces tener la magnitud en decibelios. Esa magnitud en decibelios, F en decibelios, esto cómo es que lo expresamos ahorita, en función de omega, es igual a 20 logaritmo en base 10 de la magnitud. Es decir, que esto es igual a 20 logaritmo en base 10 de lo que sea esta K.
Es copiar con un marcador distinto. En negro. De marcador blanco. Espero yo miro si hay un negro que escriba aquí mejorcito. Vale, ¿este cómo escribe? No, esto es una brocha. Con el negro. Ah, ve, aquí hay uno que escribe bien. Uy, si repasa lo que hay arriba. No. Pues ya le damos. Listo, entonces para hacer el diagrama de Bode, de esta señal constante o de esta función de transferencia cuando es constante, simplemente, entonces, hay que tener en cuenta cuál es la frecuencia característica. Ah, por aquí no hablamos de frecuencia característica. El diagrama de Bode de esta señal es simplemente una constante. 20 logaritmo base 10 de k, no depende de la frecuencia, entonces, para cualquier frecuencia, aquí tenemos omega 0, aquí 10 veces omega 0, 100 veces, Siempre hace la misma. aquí omega 0 sobre 10. Simplemente el diagrama de Bode va a ser lo que nos dé esto en decibelios. Supóngase que K es 10 y esto nos dé 1, 20 decibelios por decir algo, siendo K 10 pues, ¿cierto? Para el ejemplo. Ese va a ser el diagrama de Bode de una constante. Y la fase, si hacemos esto, y aquí está el eje de las frecuencias, y aquí está el eje de los ángulos, siempre nos va a dar 0, entonces va a ser aquí una línea sobre el 0. Para una constante vamos a tener ese diagrama de Bode. Ahora, hay algo que debemos saber, pues, ¿cierto? Es muy fácil ubicar en una escala logarítmica cuando estamos hablando de n veces la base. Pues estamos en logaritmo en base 10, pues entonces cada unidad es simplemente 10 veces la anterior, ¿cierto? Pero si yo deseo ubicar un punto por aquí intermedio cuando estoy haciendo el análisis, yo deseo saber cuál es la magnitud a una frecuencia cualquiera, llamémosla la frecuencia omega x. ¿Cómo se hace para saber si está por aquí o si está por acá o si está por acá esa omega x? Hay una estrategia muy sencilla que nos muestra pues cómo ubicar esa frecuencia intermedia. Entonces, a manera de ejemplo, supongamos que nos dicen, ¿y usted cómo hace para ubicar una frecuencia intermedia? Pongámosla acá de 38.4. Entonces esta es nuestra frecuencia, 38.4. Lo único que yo sé es que está en este rango, está entre 10 y 100, acá. Pero no sé propiamente en qué punto va a estar. Entonces hay dos pasos que debemos seguir para ubicar frecuencias intermedias. Paso número 1 es calcular la distancia. Esta distancia va a ser igual a logaritmo en la base en la que se esté trabajando. La verdad que este no se ve, ¿cierto? Exacto, no se ve. Esta distancia va a ser igual al logaritmo en la base que se esté trabajando. Pues aquí estamos trabajando en base 10. De la frecuencia esa que tenemos sobre la frecuencia 1. La frecuencia 1 es porque esta omega x va a estar en un intervalo. Digamos que esta es la frecuencia 1, esta es la frecuencia 2. Las dos frecuencias que conocemos. Lo único que yo sé es que esta frecuencia de 38.4 está entre 10 y 100. Que son las dos frecuencias que tengo ubicadas ahí. Entonces llamamos esta de acá omega 1 y esta omega 2. Omega 1 es el punto en el intervalo en el que está el punto de abajo, pues, punto menor. Entonces esto nos va a dar un valor. Este valor de
Eso logaritmo hace es omega. A este lado. Eso, pues es omega qué. Disculpa. Tengo dos intervalos que están entre omega 1 y omega 2 y deseo ubicar una omega x que está en el intervalo. Omega 1 es el menor pues del intervalo conocido. Ya sabemos que aquí estamos entre 10 y 100 porque es una escala logarítmica en base 10. Y queremos ubicar este punto 38.4, que no tengo ni idea dónde va a quedar, para qué lado, ¿cierto? Entonces, paso número 1 sería calcular esta distancia. Esta distancia nos va a dar un valor comprendido entre 0 y 1. Ya cual sea pues el valor nos va a dar entre 0 y 1. Para el ejemplo que yo estoy haciendo, que yo lo calculé, este D me dio igual a .584. Con este ejemplo, omega x igual a 38.4. Entonces ese punto 58.4, yo digo que de acá hasta este punto de acá hay una unidad. O sea, de acá a acá esto mide 1. Una unidad. En escala logarítmica, pero es una unidad. Lo voy a hacer en esta gráfica para que no se confunda. Aquí estoy entre 10 y 100 en la escala de frecuencias. 100. Y quiero ubicar una omega x que no sé cuál es. Bueno, sí sé cuál es, pero no sé en dónde ubicarla en esa escala. Como esto es logarítmico, yo no puedo llegar y partir esto que por aquí está el 50, que por aquí. No, eso es logarítmico. O sea, fíjese que entre unidad y unidad hay es una potencia de 10, pues. O sea, yo no pasé del 10 al 11. ¿Cierto? Estamos en una escala logarítmica, entonces necesito ubicar este punto. Acabo de encontrar D, que D es igual al logaritmo en la base que estemos trabajando, en este caso 10, de esa frecuencia que no sé sobre el intervalo que conozco, el límite de abajo que conozco. Este valor de D nos va a dar un número entre 0 y 1. Para el ejemplo que estamos haciendo, este D nos dio .584. Y este .584 se toma como si esto fuera una unidad, es decir, todo esto como si esto midiera 1. Entonces .584, ¿dónde está ubicado? Si esta es la mitad, va a estar un poquitico más para acá, más o menos. ¿Cierto? Sí. Ahora, entonces, mido ahí .584, esto es .5, este es .584, aquí. Resulta que en este punto, aquí es donde me da la frecuencia, 38.4. Fíjese que si fuera una escala normal, este 38.4 debía estar por acá. Sí. ¿Cierto? Pero cuidado que es escala logarítmica, recuerden eso. Que es escala logarítmica, entonces para ubicar cualquier valor debemos seguir este procedimiento. Entonces, el paso número 1 es hallar la distancia. Y el paso número 2 es tomar la distancia sobre la unidad y medirla desde el punto, tomar la distancia es decir, se toma como si esto fuera una unidad y esa distancia les va a dar un número entre 0 y 1 si lo hacen con esto. Este logaritmo siempre les va a dar un valor entre 0 y 1. Entonces lo miden desde acá. Que le dio .8, entonces va a estar por aquí muy cerquita. Que le dio .9, va a estar aquí casi al límite. Que le dio .4, entonces va a estar por aquí antes de la mitad. Y esa va a ser la manera como vamos a ubicar en esta escala logarítmica. Sí. ¿Entendido? Sí. Cuidado que eso es un error típico que, vamos a ubicar el 50 y lo ponen acá. Si en este punto está el 38.5, el 50 no va a estar ahí. O sea, error número 1. Esto siempre pasa, entonces para que lo tengamos en cuenta. Listo, ya no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacerlo, ubicarlo logarítmicamente. Pues claro. Sí. Listo, entonces ya sabemos ubicar diferentes puntos en el diagrama de Bode. En la escala logarítmica. Y ya sabemos cómo hacer el diagrama de magnitud y fase para una función constante, para una función de transferencia constante.
Pero ¿dónde encuentra una función de transferencia constante? Pues difícil que la encuentre. Entonces vamos a hablar ya de los sistemas comunes, pues. El primero es un sistema derivador. ¿Ustedes recuerdan cuál es un sistema derivador? Uno tenía aquí un capacitorcito, tenía aquí un amplificador operacional, aquí esto lo tira uno a tierra, este es el voltaje de entrada, aquí está la resistencia de realimentación, este es el voltaje de salida. Sistema derivador, de los que vimos en circuitos 1. Como Carlos dice, pues que él sabe más que los compañeros que están viendo circuitos 1, él sí debe estar con el conocimiento ahí a flor de piel, ¿sí o no, Carlos? Un poquito, profe. Ah, bueno. Cuando hacemos el estudio de esto, que este circuito es muy sencillito, nosotros veíamos que C por la derivada sabemos que la corriente que viene por acá se viene por acá encima, ¿cierto? Sí. Y que este punto de acá tiene, como el otro terminal está tierra, este punto de acá también es tierra. Sí. Entonces obtenemos ese sistemita. Si yo despejo y ahí B subo, eso me va a dar, a ver, este B subo, bien, pasa por acá. Esta R pasa a multiplicar RC por la derivada de B1. Ay, si me comí un signo acá, me va a dar eso. En términos de la frecuencia, recuerden que es una derivada en términos de la frecuencia. Aquí estamos en términos del tiempo. Recuerden que por Laplace una derivada es multiplicar por S. Sí. Entonces, SB subo va a ser igual a menos RC S B sub I. Y este de sub I ya en función de S, pues cierto. Y este menos RC yo lo puedo escribir como otra constante. Omega. Que eso ya lo sabemos, ¿cierto? Sí. Entonces estamos hablando de menos omega S B sub I. Entonces la función de transferencia, que es igual a B sub O sobre B sub I, salida sobre entrada. Pero por ahí no queda ese omega abajo. Dividiendo. Sí, queda claro. Omega es 1 sobre RC. Sí, señor, tienes toda la razón. Sí. Ese omega es 1 sobre RC. Claro que sí. Entonces, S B sub O sobre B sub I, esa función de transferencia, va a ser igual a, si hacemos la división, eso nos va a quedar menos 1 sobre omega 0 S. Y escribiendo lo más bonito, un sistema derivador básico, y ahí está el análisis en frecuencia de ese sistema. Este menos acá es porque es un derivador inversor. Recuerde que hay funciones de transferencia derivadoras no inversoras. Yo hago el diagrama de Bode y uno no inversor, o sea, es la misma, pero sin el signo porque no invierte. ¿Cierto? FDS, o la ganancia, o HDS, que es la función de transferencia. Es el mismo nombre para la misma cosa, es diferente nombre para la misma cosa. Es este. Estamos hablando de un circuito derivador. Entonces, así en términos de S, pero para hacer el diagrama de Bode yo lo necesito en términos de J omega. Entonces F de J omega, lo que hago es reemplazar S por J omega. Entonces tengo J omega sobre esta omega 0.
Ahora, ¿cuál es la parte real? 0. 0. ¿Y la parte imaginaria? Lo que multiplica la J, ¿sí o no? Omega sobre omega sub 0. Entonces mi pregunta es, la fase, la magnitud de f de j omega, que ya sabemos que la magnitud se calcula como la raíz cuadrada de la parte real, o sea 0 al cuadrado, más la parte imaginaria, omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Eso nos va a dar omega sobre omega sub 0, ¿cierto? Sí. Y la fase, en este caso, la fase, que es la tangente inversa de la parte imaginaria, es decir, omega sobre omega sub 0, sobre la parte real, ¿de aquí qué? ¿Qué hacemos ahí? No se puede. No, sí, pero es omega sub 0. Está infinito, ¿no? Totalmente la menos un infinito. Y es 90, ¿no? Esto tiende, sí señor. Esto tiende a ser pi medios, sí, 90 grados, pi medios. 90, sí, 90. Recuerden que la gráfica de la tangente es algo como así, como asintótico, pues aquí infinito y esto aquí es como 90 grados, ¿cierto? Sí. Entonces la tangente inversa de ese infinito es 90 grados, muy bien. Listo, entonces ya tenemos la fase. Fíjese que la fase nos dio una constante, pero la magnitud nos dio que varía de acuerdo a la frecuencia. Ajá. Entonces si hacemos el diagrama de Bode, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Aquí este es el diagrama de magnitud. Y este va a ser el diagrama de fase. Entonces este diagrama de magnitud, aquí en el origen va a poner la frecuencia omega 0. Entonces aquí la siguiente escala va a ser 10 omega 0. Yo lo escribo así pues porque no me cabe en la hojita, ¿cierto? Eso es un 10. Entonces, la magnitud de esta señal va a ser es lineal. El diagrama es lineal y pasa por el origen. Recuerden pues que en decibelios, esa amplitud en decibelios, F en decibelios, es igual a 20 logaritmo, en este caso de la magnitud, de esa magnitud en J omega. Entonces en decibelios eso es 20 logaritmo de omega sobre omega sub 0. Lo podemos hacer para 3 puntos, por decir algo. No, hagámoslo para 4. Digamos que cuando omega es igual a 0.1 omega sub 0, cuando omega es igual a omega sub 0 y cuando omega es igual a 10 omega sub 0. Entonces, ¿cuánto da el 20 logaritmo de omega sobre omega sub 0 para esos 3 casos? Ustedes que tienen la calculadora ahí, yo no la tengo. ¿Cuánto da? Para el caso número 1. O sea, 20 logaritmo de 0.1, ¿cuánto da? Menos 20. Menos 20. 20 logaritmo de 1. Sé si lo hago yo con mi calculadora mental. ¿Les dio lo mismo que a mí? Sí.
Y para 20 logaritmo de 10. ¿También les dio lo mismo que a mí? 20. Ah, bueno, entonces sí les dio lo mismo que a mí con mi sacalogaritmos mental, ¿cierto? Entonces si hacemos eso en la gráfica, vamos a tener que aquí menos 20 decibelios nos dio con la frecuencia de un décimo, pues, de 0.1. Con la frecuencia 0 nos dio 0 decibelios. Con la frecuencia de 10 omega 0 nos dio aquí 20. Pues ya no es necesario seguir porque entonces simplemente proyecto. Y seguiría pues así indefinidamente, pues, ¿cierto? Todo el eje de las frecuencias sería esta recta, dependiente 20 decibelios. Es decir, por cada escala logarítmica que voy avanzando, en la escala vertical me va aumentando de a 20 decibelios. ¿Y qué pasa con el diagrama de frecuencias? ¿Cómo va a quedar entonces el diagrama de fase? Perdón. Aquí este entonces es el punto 10 veces omega 0. Este es el punto 100 veces omega 0. Este es el punto 1 omega 0. Este es el punto 01 omega 0. O sea que es lo mismo que decir 10 omega 0 sobre 10 y omega 0 sobre 100, ¿cierto? La misma cosa. Y es el diagrama de fase. Entonces aquí tengo, digamos, 45 grados, 90 grados. ¿Cómo nos dio la fase en este caso? Constante 90 grados. Listo, constante. Entonces no importa la frecuencia. Este diagrama de fase va a ser esto. Para cualquier frecuencia, la fase nos va a dar 90 grados. Y ahí que tenemos el diagrama de Bode de magnitud y fase para un circuito derivador, o sea, para un derivador cuya función de transferencia no es más que S sobre omega 0. No es menos S. Exacto. ¿Qué pasa si es menos S? Nos invierte el diagrama y ya. O sea, cuando es inversor nos invierte el diagrama. Pero es el mismo, pues, en términos conceptuales. Listo. Ahora, ¿qué pasará o cómo será el diagrama de Bode para un circuito integrador? Cuando hablamos de un circuito integrador, pues por analogía, es un circuito donde el voltaje de salida va a ser la integral del voltaje de entrada. Es un circuito integrador. Y cuando hablamos entonces de el mismo circuito, va a conseguir que entonces eso ¿qué es? Omega 0 sobre S. En términos de frecuencia, una integral es dividir por S. Y una derivada es multiplicar por S. Entonces nos va a dar esto. Y la función de transferencia, que es igual a B sub O sobre B sub I, va a ser igual entonces a omega 0 sobre S. Y si lo expresamos en términos de J omega, entonces esto equivale a omega 0 sobre J omega. Recuerden lo siguiente, y aquí van a ver por qué el circuito derivador inversor nos invierte la señal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la parte real ahí? ¿Y cuál es la parte imaginaria? Omega. Fíjense que esta J aquí está en el denominador. Lo que hay que hacer es sacarla del denominador. ¿Cómo se saca del denominador? Multiplicando por la conjugada. O bueno, aquí está más fácil. No es necesario multiplicar por la conjugada siquiera. Voy a multiplicar por J arriba y abajo. Eso me da J omega 0. Y abajo me da omega J al cuadrado. ¿Cuánto es J al cuadrado?
Menos 1. Entonces eso es igual a menos J omega 0 sobre omega, sacando el menos 1, ¿cierto? Ahí ya saqué la J de abajo y me quedo ahí en el numerador. Este se parece al inversor, derivador inversor. Sí. La única diferencia es que la razón aquí está invertida. Antes era omega sobre omega 0 y ahora es omega 0 sobre omega. Ahora, entonces, si yo le hallo la magnitud y la fase, entonces la magnitud, ¿qué va a ser? La magnitud que es igual entonces a la raíz cuadrada de la parte real, 0 al cuadrado, más la parte imaginaria, omega 0 sobre omega al cuadrado. Eso me da igual a omega 0 sobre omega, ¿cierto? Y la fase, que es la tangente a la menos 1 de 0. Perdón, es de imaginaria sobre real, siempre me olvido. Tangente a la menos 1 de omega 0 sobre omega en parte real. Hay que tener en cuenta que estos dos están invertidos. Eso hace, o sea, la gráfica de la tangente es así. Por aquí son 90 grados y por aquí son menos 90 grados. Como aquí está invertido, está es por este lado de acá, que es la parte negativa. O sea, entonces para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces ahí ya sabe cuál era la fase, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuánto es esa tangente? Esa tangente a la menos 1 daría 90 o menos 90. En este caso es menos 90 porque la razón omega sub 0 sobre omega está invertida. O sea, no es omega sobre omega sub 0, sino que es al revés. Entonces se coge el otro lado de la gráfica de la tangente, pues, ¿cierto? ¿Y uno cómo hace para saber eso, profe? Lo único que vas a saber son unos truquitos que les voy a explicar ahorita, que esto es ya la parte matemática y demostrativa, pero entonces, bueno, les voy a decir de una vez, hagamos esta gráfica y les comento cuál es el truquito, para no tener que saber eso. ¿Listo? Entonces, haciendo un análisis similar al de ahorita, tenemos que la fase es omega 0 sobre omega. Entonces la fase en decibelios va a ser igual a 20 logaritmo de omega 0 sobre omega. Entonces hagamos 3 puntos otra vez. Cuando omega es igual a 0.1 omega 0, cuando omega es igual a omega 0 y cuando omega es igual a 10 omega 0. A ver cuánto nos da. Entonces ubiquemos los puntos. Este es omega 0 acá, aquí, acá. Esto es 10 omega 0, esto es 100 omega 0, esto es 1000 omega 0. Esto aquí es 0.1. 0.01 omega 0. Y esto es 0.001 omega 0. Va a hacer esas modos también. Esto es omega 0, esto es 10 omega 0, esto es 100 omega 0, esto aquí es 1000 omega 0, esto aquí es 0.1 omega 0. Ahí se le dijeron a Sabas que están muy enojados. Sirley. Yo le dije a Sebas que esa Sirley estaba, que mejor dicho, Pero ahorita parecía una olla atómica, pero yo estaba pitando. Pero cuando estábamos hablando por Skype y me metió meras insultadas. Sí. Porque se me estaba cayendo mucho el internet. Ah, ¿cómo decía? A Sirley no le gusta caído.
Bueno, muchachos, continuamos. Entonces, para estos 3 puntos que nos dio, ¿cuánto da 20 logaritmo de 1 sobre punto 1? O sea, 20 logaritmo de 10. Ah, se cayó Jaime. Hasta las 8 están las 10. Regresamos. Uy. Ah, yo quería ver que Listo, yo imagino que en este momentico que se cayó me hicieron esto. ¿Cuánto dio para este primer punto? Menos B, da 20 positivo. en 2 segundos. Aquí da 20 positivo. Sí, creo. Aquí en este punto, ¿cuánto dio? Cuando es 0.1, 20 cuando es logaritmo. omega 0 y cuando es Cero. 10 De omega 1 0. sobre. El otro va a dar menos 20, ¿no? ¿Qué es esta Da 0. letra de aquí? ¿Y este otro punto cuánto dio? Más 20. Entonces va a pasar lo siguiente, punto 1, hagamos esto en escalas de a 20, que esto sea 20, que esto sea 40, que esto sea menos 20 y esto por acá menos 40. Entonces cuando esto es punto 1 nos dio 20, sea por acá. Cuando era omega 0 nos dio 0 y cuando era 10 omega 0 nos dio menos 20, por acá. Y si seguimos haciéndolo para todas las frecuencias, eso nos va a dar como infinito. Entonces es una gráfica, es una línea cuya pendiente es menos 20 decibelios por década, así se dice, o sea, década es cada unidad en este eje que es logarítmico, ¿cierto? Entonces se dice que la magnitud es menos 20 decibelios por década y la fase es constante y la fase está en menos 90 grados. Ahora la pregunta, entonces uno cómo sabe si era 90 o menos 90. Entonces aquí viene el primer truquito, que son truquitos, que son mañas que coge uno para hacer estos diagramas de Bode. Cuando la S está en el numerador, la pendiente es positiva y el ángulo es más 90. Cuando la S está en el denominador, la pendiente es negativa y el ángulo es menos 90. Listo. Esto es ese numerador. Y esto aquí es S en el denominador. Tengan en cuenta que la pendiente para el circuito donde la S está, pues para el derivador y el integrador, la pendiente en ambos casos es 20 decibelios o menos 20 decibelios, pues dependiendo si es positiva o negativa la pendiente. Es decir, si la S está en el numerador, la pendiente es más 20 decibelios por década y el ángulo es 90 grados. Y si la S está en el denominador, la pendiente es menos 20 decibelios por década y el ángulo sería menos 90 grados. Pero siempre va a ser 90 o menos 90. Sí, cuando tenemos la S así solita, o sea, mira que no hay ningún término que la acompaña. O sea, S más, que es el que vamos a ver ahora, pues en este momento, si es 90 o menos 90. Ahora, listo, para un circuito. ¿Cómo? No, es el que denomina. No te escucho, no te entiendo. El caos, sí. Que solo cuando la S está sola o puede estar acompañada de Ya vamos a ver qué pasa con la S acompañada. Tiene una picada. Entonces, ya hablemos de funciones lineales. Lineales. ¿Cómo quedaría entonces el diagrama de Bode de una función lineal? Entonces vamos a ver los dos casos, cuando la S está en el numerador y cuando la S está en el denominador. Entonces hablamos de una función lineal, hay que llevarlo, ojo, si no está así hay que llevarlo a que nos quede la forma 1 más S sobre omega 0. Hombre, que yo tengo es 4 más S. Entonces, ¿qué va a hacer? Divida los 2 por 4 y eso te va a quedar de la siguiente manera. 1 más S sobre 4, ¿cierto? Pero eso sería como la forma que necesitamos. Lo que está sobre la S es la frecuencia natural.
Sí. Lo que está sobre la S. Perdón, lo que está debajo, ¿sí o no? Entonces, cuando tenemos esta función lineal, ojo con lo siguiente. Bueno, podemos hallar la magnitud de la misma manera, o sea, reemplazar S por J omega y hallar la magnitud. Ya sabemos cómo hallar la magnitud y ya también sabemos cómo hallar la fase. Se volvió a ir. No, volvió. Él se está haciendo. No me amaguen tanto, muchachos. Entonces ya ustedes saben cómo hallar la magnitud y cómo hallar la fase. Es simplemente aquí la raíz de las componentes. O sea, eso nos quedaría 1 más J omega sobre omega sub 0. Entonces sería 1 al cuadrado más omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Y aquí esto sería entonces, la fase sería tangente a la menos 1 de la parte compleja, que sería omega sobre omega sub 0, sobre la parte real sobre 1. Listo. Esto pues a la larga nos va a dar tangente a la menos 1 de omega sobre omega sub 0. Y esto aquí se nos da pues eso, ¿cierto? Pero hay una estrategia para que sea más fácil graficarlo. La estrategia es muy sencilla. Para el diagrama de fase hay que seguir 3 pasos. Bueno, aquí el diagrama de fase, aquí ya lo podemos sacar. Por similitud con el que hicimos ahorita, ¿cuánto va a dar esto? La frecuencia. Para el diagrama de fase, ¿cuánto va a dar esta fase? Pero ahí depende de 30 grados. si la dan igual a 0. No, perdón. Sí, aquí sí va variando. Claro. Ya lo vamos a hacer. W de omega. Depende de la frecuencia, es verdad. Bueno, entonces lo primero, para la magnitud, se va a cumplir lo siguiente: si la frecuencia es menor que la frecuencia natural, la función en decibelios nos va a dar igual a 0. Bueno, en realidad es un valor cercano porque ya vamos a ver que hay una corrección. Si la frecuencia es mayor que la frecuencia natural, vamos a tener ahí una rampa o una pendiente que se calcula como 20 el logaritmo de omega sobre omega sub 0. Y para omega igual a omega sub 0, la función en decibelios va a ser igual a 3. A 3. Ajá. ¿Por qué constante? ¿Dónde salió esa constante? De acá. Si esto nos da, si esto es el mismo, esto es 1 al cuadrado sobre 1 al cuadrado. O sea que sería la raíz de 2. Recuerden que la raíz de 2 en decibelios era 3. ¿Recuerdan la tableta que hicimos ahorita? Yo les dije que tuvieran en cuenta ese valor porque era muy usado. Aquí está. Nos va a dar igual a 3. ¿Por qué 3? Por buen tipo. Porque hagan la operación. Por buena gente. Hagan la operación algo tipo. La operación es Hay que anunciar. ¿Quiere que lo hagamos? ¿Por qué 3? Omega es igual a omega 0, entonces todo va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más omega es igual a omega 0, es omega 0 sobre omega 0, eso da 1, más 1 al cuadrado. Entonces esto es igual a la raíz de 2, ¿cierto? Y en decibelios, para ese caso entonces sería 20 logaritmo en base 10 de la raíz de 2. ¿Cuánto le dio? 3.0102995. Y ahorita fuimos. Eso en realidad pues depende de los factores, el número de precisión que tenga la calculadora. Pues eso da 3. Bueno, 3.0 ¿qué? 01. Sí, eso sí. Pues 3. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Entonces, si hacemos esta gráfica,
en la parte de fase va a ser algo como esto. Entonces, según eso, si aquí ubicamos omega 0, y este punto aquí entonces es 10 omega 0, 100 omega 0, 1000 omega 0, y aquí entonces sería 0.1 omega 0, 0.01 omega 0, 0.001 omega 0, y aquí tenemos entonces 20 decibelios, 40 decibelios, 60 decibelios y así sucesivamente. Entonces, según esas condiciones, para omega menor que omega 0 nos va a dar 0. Desde aquí para abajo todo es 0. Si ustedes quieren empezar a darle valores, pueden empezar a darle valores, ¿cierto? Reemplazando desde acá. Reemplazando desde esta formulita, podemos empezar a darle valores y se van a dar cuenta de lo mismo. Ajá. Sino que podemos usar como la estrategia que ya han como digamos que desarrollado. Y ahí en adelante es una pendiente con esta característica. Se van a dar cuenta que esa pendiente desde este punto entonces simplemente va a ser una pendiente de 20 decibelios por década. Entonces de aquí en adelante va a ser esto y se va a seguir prolongando infinitamente pues ahí en la frecuencia. Decibelios por década. Por década. Entonces, para el caso de una función lineal se cumple esto para la magnitud. Ahora, para la fase, para hacer la gráfica del diagrama de fase, también hay como tres pasitos pues, o tres características. Entonces, primer intervalo, entre 0, cuando la frecuencia se ubica entre 0 y 0.1 de la frecuencia natural. Aquí en este intervalo la fase es muy cercana a 0. Pongámosla aquí aproximadamente 0. ¿Qué son los libros? O sea, tiende a 0. El segundo intervalo que vamos a analizar entre 0.1 omega 0. Cuando la frecuencia está entre 0.1 veces la frecuencia natural y 10 veces la frecuencia natural, la fase es prácticamente lineal. Lineal. Esa fase se calcula como pi cuartos más pi cuartos logaritmo de C omega sobre omega sub 0, creo que estaba ahí. Más o menos es esta la línea que da. Hay dos puntos que me interesan. Si eso es prácticamente lineal, voy a coger dos puntos, el de acá y el de acá. Si evaluamos en este punto, nos va a dar 0 la fase. Y si evaluamos en este punto, nos va a dar pi medios. Entonces eso es prácticamente lineal, es una línea que va de 0 hasta pi medios, o hasta pues, 90 grados. Y el tercer intervalo es cuando la frecuencia es mayor que 10 veces la frecuencia natural. ¿Qué pasa en ese intervalo? En ese intervalo, la fase es prácticamente pi medios. Entonces, con estas aproximaciones se puede hacer lo que se llama el diagrama asintótico.
Escuchen que Profe, cuando es igual a la frecuencia natural. en el punto de la frecuencia natural da 45 grados. Aquí en la mitad de ese intervalo, como es una línea recta, si aquí va de 0 a pi medios, en el punto medio, y mira que eso es punto 1 y 10, o sea, en el punto omega 0 nos va a dar pi cuartos. La mitad entre estos dos. Sí. Con esas aproximaciones sé que A ver si. Esto, con estas aproximaciones se puede hacer lo que es el diagrama de Bode asintótico. Escuchen que es el asintótico. Entonces voy a hacer aquí la gráfica de Bode. Omega 0, esto es 10 omega 0, 100 omega 0, 1000 omega 0, esto aquí es punto 1 omega 0, punto 01 omega 0, punto 001 omega 0. Entonces el diagrama asintótico es que voy a dibujar la línea recta. Perdón muchachos, es que aquí se me olvidó una cosa. Esto así como este es el diagrama asintótico. Porque por ejemplo, en omega 0 eso va a dar a 3 decibelios, eso debe haber pasado por acá. La gráfica real de Bode, voy a ver si con eso me da. Es algo como, viene por acá aproximada, aquí en este punto empieza a subir, pasa por el punto de 3 decibelios, y viene así, y se va aproximando otra vez a la recta. Pero aquí se despega, así. La que está ahí punteada, no sé si la alcanzan a ver, ¿la alcanzan a ver? Sí. Más. Esa sería la gráfica real. La recta que yo hice acá, eso se llama el diagrama asintótico. Son dos rectas que más o menos aproximan el diagrama de Bode. Pues el diagrama de Bode real es este por acá. Porque en el punto omega 0 me tiene que pasar por 3 decibelios. Eso ya está demostrado aquí. Claro. Está aquí en 3 decibelios y más o menos es así. Si uno llega y hace el análisis en esto, entonces vamos a ubicar aquí los ángulos. Pongamos aquí 45 grados y aquí 90 grados. Sabemos que esto es pi cuartos y 90 grados es pi medio, ¿cierto? Entonces el diagrama asintótico es dibujar unas rectas que pasen por los puntos que nos dice, pues depende del intervalo. Por ejemplo, hasta punto 1 omega 0 es prácticamente 0, entonces hasta acá dibujo la recta. Pues cuando el marcador pinta, ¿sí o no? Dibujo la recta hasta punto 1, que es prácticamente 0. Luego nos dice que entre punto 1 y 10 veces omega 0 es básicamente una línea recta. Fíjese que aquí vale 0. En el punto 10 vale pi medios, o sea que por acá va a valer 90 grados. Y en omega 0, entonces como una línea recta, valdría la mitad. Y luego nos dice que para frecuencias mayores de 10 veces la frecuencia natural es prácticamente 90 grados. Entonces prácticamente 90 grados sería que de aquí en adelante sería así. Ese es el diagrama asintótico, el que está ahí en rojito, diagrama asintótico. Si nos pusiéramos a evaluar para diferentes valores de frecuencia, esto sí toca hacerlo, digamos que con MATLAB o nosotros manualmente, pero tocaría evaluar para muchos valores. Vamos a ver que la gráfica real es algo como esta línea punteadita. Viene por acá muy cercano a 0, por acá sube, como que se engloba por acá, pasa por este punto sí lo toca. Viene por acá y pasa por acá. ¿Sí ven la línea punteadita? No. La misma. ¿Cuál línea? es como una S. Es como una especie de S, exacto. El diagrama de Bode real, tomando todos los valores que son, es más o menos así aproximado. La S puede ser como más gordita o más achatadita, pero es más o menos así. Y este diagrama que dibujé en rojito es el diagrama de Bode asintótico. Digamos que para efectos prácticos con el diagrama de Bode asintótico tiene 1 para hacer un análisis, a no ser que estemos haciendo análisis de funciones cuadráticas. Creo que sí. Qué bacán. Así como me quedo. Ahora muchachos, por analogía, con lo que hemos visto con el inversor derivador,
perdón, con el derivador y el integrador, ¿qué pasará si la función de transferencia es el inverso multiplicativo de esta? O sea, si f de s es igual a 1 sobre 1 más s sobre omega 0. El inverso de esto. Entonces es lo mismo, tres condiciones para la fase. ¿Qué creen que va a cambiar? La dirección de ese diagrama asintótico. O sea, se va a invertir. Exacto, muy bien. Va a quedar como Entonces, una Z. va a pasar lo mismo, va a ser el mismo análisis. Entonces este es omega 0, y este es 10 veces omega 0, y esto es 100 veces omega 0, y esto es 1000 veces omega 0. Y esto aquí es 0.1 omega 0, 0.01 omega 0, 0.001 omega 0. Entonces con el mismo análisis, hasta este punto en el diagrama asintótico para la fase, perdón, para la magnitud, hasta este punto se va a ir en 0. Y aquí ya no va a correr para arriba, o sea, con una pendiente positiva, sino con una pendiente negativa, y va a ser la misma pendiente. ¿Cuál era la pendiente? 20 decidios por década, y ahora va a ser menos 20 decidios por década. Y ese que está ahí en rojo sería entonces el diagrama asintótico. Y el diagrama real, entonces si el otro pasaba por 3 decibelios, está a pasar por el punto menos 3 decibelios, por acá. Entonces eso sería algo como que va por 0, se levanta acá y viene así. ¿Ven la línea punteadita? Sí. Sí, ahí sí. Entonces ese sería el diagrama de Bode si la función de transferencia es una función lineal, pero el inverso multiplicativo de la otra. Ahora, viene aquí el tip que le di ahorita. Cuando la S está en el numerador, la pendiente es positiva. Y aquí hay una S en el denominador. La pendiente es negativa. ¿Sí o no? Mira, y ahí Bueno, sí. no va de 90 para allá derecha. Ay, Dios. Estamos en el de magnitud. El de fase, estamos en el de magnitud. En el de fase, si es como dice la compañera Mayer, ¿sí o no? Estaba muy precoz. Viendo ahora y Es que le está haciendo ese diagrama. Si hacemos el diagrama de fase, Bueno, sí. se cumple lo mismo. Ubicamos el punto omega 0, 10 omega 0, 100 omega 0, 1000 omega 0. Aquí estamos en el punto 1 omega 0, punto 01 omega 0, punto 001 omega 0. Bueno, en adelante. Entonces con el mismo análisis, para los inferiores de acá viene prácticamente en 0, o sea, hasta el punto 1 omega 0. Este es el punto 45 grados y este es el punto 90 grados. De aquí entonces sube hasta los 90 grados en 2 décadas y después de 2 décadas se vuelve aquí constante. Baja. O sea, este es el punto menos 45 y este es el punto menos 90. Ahora, el diagrama de Bode real, entonces haciéndole la corrección, eso se llama la corrección. O sea, se corrige el diagrama asintótico y en realidad es esto como así. Bueno, no sé si alcanzan a ver la línea punteadita. Sí, profe. Pasando aquí por el punto de menos 45. Pues me quedó horrible, pero más o menos así se vería en un MATLAB, por decir algo, pues cierto. Bueno, Sí, profe, ¿para qué me hace? Es decir, más o menos así. MATLAB hace esos diagramas. MATLAB te hace estos diagramas. Y entonces aquí está el diagrama de Bode corregido para varios valores. Y está la carátula del libro que tienen ustedes en PDF.
Ahí pueden estudiar y ver cómo se hacen más los diferentes diagramitas, pues, ¿cierto? Entonces, nos queda pendiente con lo que vamos a empezar la próxima clase, antes del parcial o después, no sé. Yo imagino que antes del parcial vamos a ver funciones cuadráticas, es decir, diagramas de Bode para funciones cuadráticas. Les recomiendo que intenten hacer diferentes ejercicios donde omega 0 sea diferente y eso con esta parte lineal. En el libro que se propuso como guía no hay ejercicios de esto. Ahí sí nos tocará buscar, o si yo encuentro les voy a enviar para que vayan practicando esta parte, y nos queda pendiente los diagramas de Bode de funciones cuadráticas para poderlo extender ya a cualquier función. Y listo, muchachos, si tienen alguna duda que hablen ahora. Esa pintura es